Las organizaciones de apoyo públicas y privadas del clúster cerámico desempeñan un papel relevante en la relación entre las empresas, facilitando el intercambio de conocimiento comercial y tecnológico, según se desprende de las conclusiones del proyecto El capital social como fuente externa de conocimiento e innovación en los clústeres y distritos industriales, elaborado por el Grupo de Investigación Alianzas Estratégicas, Redes y Territorio de la UGI. Según esta investigación, las organizaciones favorecen la mejora en la calidad de los intercambios, tanto en la red de conocimiento tecnológico como comercial, y destacan como intermediadoras, reduciendo la distancia entre los actores. El estudio no solo revela la importancia del capital social en la economía de la empresa, sino que muestra los beneficios que supone formar parte de un clúster a nivel comercial, tecnológico y de innovación. La principal, la més general, seria la de confirmar en un cas concret, com és el cas de la indústria ceràmica, l'existència i sobretot la importància de les relacions socials, de les relacions interorganitzatives a l'hora de generar coneixement, que com sabem, aquesta generació de coneixement està en la base, entre altres coses, de la innovació. I avui en dia està clar que la innovació s'ha convertit en un indicador, jo diria que el més important, per a valorar lo que es la creación de valor por parte de las empresas. Los resultados del estudio, en el que han participado 170 empresas y 60 organizaciones públicas y privadas vinculadas al sector cerámico, revelan que las organizaciones públicas actúan como intermediarios en ambas redes, mientras que las organizaciones privadas de apoyo se centran casi exclusivamente en la red de información de negocio y tienen más problemas para participar en la red de conocimiento técnico. En termes, diguem, de lo que podria ser més destacable, pensem que la posició, el posicionament de les institucions podria ser més rellevant. I ahí trobem, segurament, el que podíem haver esperat, que algunes institucions, com és el cas de la universitat, l'Institut Tecnològic, varien d'una xarxa a una altra. Veiem com perden pes en el que són les xarxes d'informació de negoci, però que se posicionen més a dalt, d'una manera més important, en el que són les xarxes, diguem, de coneixement tècnic, al contrari de lo que pot passar en altres institucions com Aster o la Fira Cebisama, que tenen un pes superior, sobretot en aquestes xarxes d'informació de negoci. El análisis de los datos ha mostrado cómo las empresas de esmaltes, fritas cerámicas, aditivos y maquinaria, más vinculadas con la innovación y el valor añadido, han obtenido valores más altos en casi todos los indicadores para ambas redes de conocimiento, mientras que las empresas de productos finales obtienen valores por encima de la media en aspectos como el grado o la cercanía, pero no como actores intermediarios. El estudi lo que ve a dir-nos és que tant les empreses com les institucions, diguem, han de començar a valorar, a desenvolupar el que podríem dir una estratègia de relacions. És a dir, que estem parlant d'una estratègia que potser les empreses estan fent d'una manera espontània, no planificada. I el que l'estudi ve a dir és que si assumim que són aquestes relacions tant formals com informals, en altres actors de les xarxes, les que estan possibilitant un accés a fons d'informació, això no hauria d'estar deixat un poc a l'espontaneïtat, sinó que hauria de formar part de lo que és l'estratègia empresarial. Las diferentes investigaciones realizadas en el marco del proyecto también sugieren que esta caracterización de las redes de intercambio de información de negocio y de conocimiento tecnológico de los clústeres puede mejorar el diseño de las políticas de desarrollo económico.